Ok, ahora sí, le escucho. Ya, entonces, tenemos ¿qué se llama el documento de la urbanización? Pero que es bastante ambiguo, ¿no? No están bien claras las reglas. Entonces, según el vecindario, nosotros tenemos que pagar de acuerdo al tamaño del lote, las expensas. Y por supuesto, los que tenemos lote más grande tenemos que pagar más, ¿no? Entonces, legalmente, ¿cómo corresponde, doctor, pagar esto? Cuando solamente los beneficios que tenemos entre todo el vecindario es utilizar la portería y transitar el parque. Y por supuesto, mantenerlo, el parque limpio, aunque esto no es un condominio cerrado, es una calle sin salida, que es como una península y debido a eso lo hemos cerrado, porque es bastante angosto eh, la entrada. Ya. Ujú. Perdón, un momentito. Sí, le escucho. Doctor, esa es nuestra duda y nuestra preocupación, de cómo se pagan las expensas. Porque Ya. ellos dicen que mantener el parque y todo eso es aumentar la plusvalía de nuestro lote. Por ejemplo, yo tengo un lote de 450 metros y tengo 8 metros de alameda que corresponde a la alcaldía, que yo lo tengo que hacer cortar y limpiar. No lo hace el mismo condominio. ¿Ya? A pesar de yo pagar, por ejemplo, mi cuota es de 450 bolivianos. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se paga, doctor? Bueno, antes que nada, para entrar en materia, es vital, le digo que es tremendamente vital, determinar los términos de lo que estamos hablando, es decir, la nomenclatura, el vocabulario aquí es fundamental porque decimos una cosa que es parecida a la otra y suena lo mismo al oído, pero en términos de derechos y obligaciones es tremendamente diferente. Ok, comencemos. Primero hay una diferencia fundamental entre condominio y urbanización. Ustedes tienen que entender primero qué son condominio o urbanización. Son dos cosas abismalmente diferentes. Abismalmente diferentes. ¿Qué es una urbanización? Una urbanización es un barrio con una barda, ¿no? Y con una puerta principal donde uno paga guardia y hay un pacto así nomás entre vecinos, ¿no? Hay algunos que osan inclusive en hacerse su reglamento, que lo aprueban para uno y para otros no, lo cual lo hace ese reglamento ilegal o no legítimo, y no legítimo inclusive, y no legítimo. Entonces, esa es una urbanización. Y ahora la alcaldía está teniendo una serie de problemas técnicos para poder llevar la urbanización a ser condominio, porque el condominio es totalmente diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es un condominio? Un condominio, sea vertical como un edificio o horizontal pura casita, el condominio es otro instituto diferente a la urbanización. El condominio, básicamente, es un conglomerado de casas o de apartamentos donde todos los dueños tienen sus áreas propias y todos ellos tienen sus áreas comunes. Es decir, área común es la cancha, la piscina, la portería, o digamos, ¿no? Y para que nazca como condominio, debió tramitarse desde el inicio como condominio. Si no tienen aprobado en el plan regulador e inscrita en la Oficina de Derechos Reales ese condominio, ¿no es cierto? No se inscribió y no nació como condominio, lo que ustedes tienen es una urbanización. Si ustedes No, primero... nosotros, doctor, la zona es la urbanización, el remanso, y nosotros estamos como un condominio. Tal cual. No pueden ser condominio y urbanización. No puede ser. Eso es vital despejarlo. Le comento que yo asesoro a varios condominios y urbanizaciones y este es el eterno conflicto porque hay algunas personas que creen que es de una forma cuando es de otra. Son dos cosas abismalmente diferentes y al ser diferentes tienen derecho y funciona totalmente diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de un condominio, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un condominio,
todas las expensas comunes, como el condominio está dentro del régimen de propiedad horizontal, tiene una ley, está dentro del Código Civil, es un instituto civil reconocido, ¿no? Entonces, todas las expensas, el 100% de las expensas deben estar divididos entre los moradores, entre los dueños de cada apartamento o de cada casa, y participan en función a la superficie, por ejemplo, si es condominio. Pero si es urbanización, la urbanización no está reconocido en ninguna ley ni en el Código Civil. Sin embargo, la alcaldía está aprobando resoluciones para urbanizaciones. Sí. O sea, no, la zona es urbanización, el remanso, pero dentro de esa urbanización estamos nosotros, la arboleda, que solamente nos vendieron lotes y a cada dueño hizo su casa. Entonces somos es una urbanización, entonces. Usted no, tiene, no es condominio. Sí, muéstreme el documento donde dice que es condominio. Claro, no tenemos personería jurídica. No importa, pero en los condominios, para que sean condominios, nacen con un documento de constitución de propiedad horizontal. Nacen así. Si no nacen así, no son condominios. No son condominios. Aunque muchas urbanizaciones con barda y con guardia se autonominan condominios, cuando no son. Y todos ellos pretenden ser condominios. Y de hecho yo les transmito a ellos que es complicado, digamos, ¿no? Aspirar a tener condominio, porque claro, tienen áreas que son comunes, inclusive. Sí, nosotros tenemos común el parque y la portería. Tal cual. Solamente eso. No tenemos piscina, no tenemos un área social, nada. Tal cual, nada. Tal cual. Entonces ustedes son una urbanización, básicamente son como una especie de condominio de hecho, porque sí. no, ¿Y cómo no son un condominio de derecho. ¿Ah? Sí. La escucho, señora. ¿Cómo dice? ¿Cómo tendríamos que pagar las expensas en este caso? Mire, el problema de las urbanizaciones es que al no tener personalidad jurídica, y la gente cree que hay que sacar personalidad jurídica, entonces la tramito. Y van y sacan la personalidad jurídica y después no sirve para nada. No, es un poco complicado. ¿Por qué? Porque para que ustedes exijan el pago de expensa, es decir, van a pagar algunos y otros no pagan, y los que no pagan, pues no quieren pagar y no tiene usted cómo exigirle que paguen. ¿No es cierto? No puede exigirle ni con juicio siquiera puede exigirle. ¿Por qué? Porque usted le está cobrando algo que ellos nunca se obligaron, ¿correcto? Entonces, ahí está la ingeniería legal. Que la ingeniería legal básicamente está en lograr que todos los que son moradores se suscriban, ¿no? Y comiencen e inicien el trámite de personería jurídica con aspiración a ser condominio. ¿Listo? Entonces, si digamos alguien no quiere pagar su expensa, no la paga. Y no la paga nomás. ¿Qué van a hacer? Nada, ¿no? Porque, claro, mientras no tengamos personería jurídica, ¿cómo tendríamos que pagar las expensas? ¿A partes iguales? Mientras no tengan la personería jurídica adecuada. Porque yo una vez he tenido un problema hace poco, que yo le dije a otra organización que necesitaban la personería jurídica. Bueno, ellos agarraron, hicieron un documento, le inscribieron en la gobernación y ya se sacaron su personería jurídica mal hecha, donde no todos se suscribían. El problema persistió igual, ¿no? Siguió igual el problema, no se resolvió. Entonces, ellos generaron un atraso a su urbanización, ¿no? Y le generaron un tremendo gasto a su urbanización, tramitando algo que no se usó y no se usará. Porque aquí el tema está en lograr que todos los moradores se suscriban a esa personería jurídica. Si no todos se suscriben, digamos hay dos que no se quieren suscribir, entonces esos dos no tiene sentido en la persona jurídica, porque esos dos están adentro físicamente de la urbanización. Físicamente no le pueden cerrar la puerta a esa persona. No pueden. Pero no están obligados a pagar. Y no están obligados a pagar. Imagínense. Es complicadísimo. Entonces, el trabajo... ¿Qué aconseja, doctor, qué aconseja entonces usted ahora en este momento? Lo mismo que le aconsejo a todas las urbanizaciones. Lo mismo que le aconsejo estoy llevando varios trámites de urbanizaciones.
Entonces, lo que yo le aconsejo a la urbanización es lo siguiente. Uno, todas las urbanizaciones tienen las aspiraciones de ser condominios cuando tienen área común. No son condominios. Ellos se autonominan condominios, pero no necesariamente es porque sean. Ellos aspiran a hacerlo. Es decir, jurídicamente no tienen los derechos ni las obligaciones de un condominio. Entonces, lo primero que tienen que hacer es tener claro que todos aspiran a llevar su personalidad a condominio, sea como personalidad primero y la morfología de condominio. Esa es primera cosa. Segunda cosa, para tramitar la personalidad jurídica es vital que todos y cada uno acepten los términos. Los términos que hay que diseñarlo, especial como para una urbanización. Especial. Hay que diseñarlo los términos especial como es este tipo de excepción. No es cualquier asociación, no es cualquier personalidad jurídica, no es. Y hay abogados que le hacen mal y después otra vez el dolor de cabeza vuelve, ¿no? Entonces, eso es vital que quede claro. Entonces, todos los moradores, es decir, todos los propietarios de todas las casas, tienen que suscribirse a esa personalidad. Si hay uno o dos que no se suscriben, de más, no sirve para nada. No sirve para nada, porque esa persona entra igual usa y no hay cómo cobrarle, ¿no es cierto? Entonces, todos se tienen que suscribir a eso, ¿no? Entonces, a esa personería. Ahora, el trabajo en sí no está en el trámite de la personería. El trabajo no solamente en eso, sino también está en el diseño para que todos se suscriban. Es decir, nosotros elaboramos formularios, hacemos lobby con uno por uno, cada uno de los moradores. Le decimos, señor, mire, usted no es dueño de esta área común. Si usted se suscribe, hace esta declaración jurada de que firma esta declaración jurada de que sí se quiere suscribir a la persona jurídica del futuro condominio al que queremos tramitar, si usted firma, usted tendrá los derechos de propiedad de esa área común, bla, 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 bla. Entonces hay que hablar con ellos, ¿no? Venderle la idea, venderle el proyecto, ¿no es cierto? Para que todos sin falta se suscriban. Lo que quiere decir que una vez que todos se suscribieron, los derechos y obligaciones se activaron de todo lo que firmaron. Hay que hacer lobbycito uno por uno, casa por casa, propietario con propietario. Hay algunos propietarios inclusive que no tienen casa seguramente, tienen solamente lote baldío, digamos. Igual. Sí, hay todavía lote baldío. Esos propietarios cuando transfieran a un tercero, deberán suscribir en una cláusula de esa transcripción de que están obligados a que el nuevo propietario se acoja y se adhiera al reglamento ya de la personería jurídica, de la persona jurídica que ya esta urbanización con aspiración a ser condominio. Por ahí va. Entonces, el diseño es complicado porque lo difícil no está en hacerlo el trámite de la personería, sino en diseñar qué tipo de personería es, ¿no? Y lograr que todos firmen. Y eso es difícil. Porque hay que... Y una vez que se tiene la personería, ¿el pago de las expensas es por el tamaño del lote que se tiene? Una vez ya no sería por el tamaño, ya sería por cada lote, ¿no? Es decir que... ¿No importa el tamaño? Ya no importa el tamaño. ¿Por qué? Porque la estructura sería en analogía al condominio. ¿Por qué las urbanizaciones no pueden ser condominios? Porque el Código de Urbanismo y Obra de la Alcaldía, ¿no?, estipula que para ser condominio tiene que cumplir una serie de reglas. Por ejemplo, la barda perimetral que tiene toda urbanización va en contra de la regla del Código de Urbanismo y Obra, lo cual rechazan para que sea condominio. Porque creo que, si no tengo entendido, que tiene que haber casa mirando la calle, en fin, las superficies no pueden ser mayores a una manzana. Es decir, hay una serie de temas que los arquitectos saben más, ¿no? Y los que trabajan en este tema catastral, ¿no? Y al no cumplir con esos requisitos legales, no le pueden aprobar los condominios a las urbanizaciones, las estructuras de condominio. Entonces, lo que se tiene que hacer es trabajar en una estructura jurídica análoga. ¿Para qué? Para que todos puedan pagar expensas por casa, en partes iguales, digamos, por casa. 2, se le pueda cobrar, o en todo caso, hacer juicio para que paguen, ¿no? 3, tener un régimen de administración clara, con reglas claras, donde cada uno, donde puedan haber directivas, donde pueda haber presidente legítimamente
designado, en fin, ¿sí? Eso es lo que todos quieren, digamos. Es básicamente una estructura análoga al condominio, ¿sí? Ya. Hasta que cambien esa norma del Código de Urbanismo y Obra. ¿Sí? ¿Le escucho? Mientras tanto, mientras no tengamos personería jurídica, ¿cómo nos recomienda usted que tenemos que pagar las expensas? O sea, No, pues porque es hay un que pagar caos. varias. No hay forma de recomendar. Es como, no hay forma. Es un caos. El que quiera paga, el que Tendría no que quiera no ser como paga. un acuerdo nomás entre el vecindario, ¿no? Es un acuerdo verbal o sea, yo de vecino le digo, sí, sí, voy a pagar y después no pago, digamos, ¿no? O pago y el otro paga y el otro no. Es un caos, es un caos. Lo que genera ese caos es que la gente pierda la fe en la administración de su propio economía. Lo único que genera ese caos es peleas y peleas y peleas en todas las organizaciones que yo asesoro. En todas estas. Porque la fórmula matriz para las peleas en las urbanizaciones y en los condominios es cuando las reglas no están claras. Cuando alguien supone que una cosa es de una forma cuando en realidad es de otra. Esa es la fórmula mágica para la pelea. ¿No? Mágica. Entonces, media vez que alguien supone que es la cosa de una forma cuando en realidad es de otra, es mágico, mágico. Ya comienzan los roces entre vecinos y todo eso. Media vez las cosas, por otra parte, están claras, todo el mundo vive en armonía. El secreto para vivir en armonía es que las reglas estén claras, que todo el mundo tenga los mismos derechos, las mismas obligaciones y que haya justicia. ¿No ves? Esa es la regla. Si no hay eso, que en las urbanizaciones no hay, las urbanizaciones que tienen áreas comunes, me refiero, no hay, y las que no la tramitan jurídicamente no resuelven ese problema, ¿no? Bueno, lo único que les espera es roce y más roce entre vecinos. Ya, doctor, le agradezco mucho. ¿Ya? Listo. Si usted me manda un hola por el WhatsApp, yo le voy a pasar un link de la grabación. ¿Sí? Ya, doctor. Ya. ¿Ya? Okay. ¿Qué le mando? Por el WhatsApp me escribe Sí.